Nadie imaginó que el hombre con ropa de trabajo, sentado solo en la mesa 7, era dueño de todo el restaurante. Cuando el gerente lo obligó a arrodillarse frente a todos, no sabía que estaba a punto de perderlo todo. Un padre, una fortuna y un secreto. Maxwell Owens llevaba 3 años viviendo una vida doble. De día, dirigía silenciosamente un imperio de restaurantes valorado en $60 millones, adquirido tras años de sacrificio, noches sin dormir y decisiones que muy pocos habrían tenido el valor de tomar. De noche, era simplemente papá, el hombre que preparaba el desayuno de su hijo Noah, que revisaba tareas de matemáticas y que dormía con la fotografía de su esposa fallecida sobre la mesa de noche. Nadie en sus empresas conocía su rostro. Firmaba contratos a través de abogados, asistía a juntas mediante representantes y evitaba cualquier evento público que pudiera exponerlo. No lo hacía por vanidad ni por juego, lo hacía porque quería saber la verdad. Quería saber cómo trataban sus negocios a la gente común cuando creían que nadie importante los observaba. Esa mañana de octubre, Maxwell se puso unos jeans desgastados, una chaqueta de trabajo y una gorra vieja. Dejó a Noah en la escuela, sonrió al ver cómo su hijo corría hacia el patio con su mochila de dinosaurios, y condujo hasta Magnolia Grill, el restaurante más nuevo de su cadena, adquirido apenas 2 semanas atrás. Quería comer ahí. Quería sentarse como un cliente cualquiera. Quería, sobre todo, observar. La bienvenida que nadie debería recibir. El restaurante olía a pan recién horneado y a café recién hecho. Las mesas de madera oscura brillaban bajo la luz cálida de las lámparas colgantes. Todo parecía perfecto, cuidado, exitoso. Pero la perfección visual, pronto lo descubriría Maxwell, escondía una podredumbre que ningún balance financiero podría haber revelado. Gary Wilson, el gerente del turno, lo vio entrar y no disimuló su desprecio. Recorrió a Maxwell de arriba a abajo con la mirada, deteniéndose en sus botas gastadas y en las manchas de pintura que aún conservaba su chaqueta tras un fin de semana ayudando a un vecino con su cerca. ¿Está seguro de que puede pagar aquí?, preguntó Gary, sin molestarse en bajar la voz. Esto no es una cafetería de carretera. Maxwell sintió el peso de las miradas de los otros comensales, pero no respondió con enojo. Solo asintió y pidió una mesa para uno. Gary lo condujo, casi a regañadientes, hasta la mesa más alejada de la ventana, la que quedaba junto a la puerta de la cocina, la que ningún cliente presentable ocupaba jamás. Una joven mesera llamada Denise se acercó minutos después. Su sonrisa era genuina, distinta a la frialdad de su gerente. Tomó la orden de Maxwell, un sándwich club y café negro, con la amabilidad de alguien que aún creía que el trabajo podía hacerse con dignidad, sin importar quién estuviera sentado frente a ella. Maxwell lo notó. Guardó su nombre en la memoria. Denise sería importante más adelante, aunque ella todavía no lo supiera. El cambio que no cuadraba. Cuando llegó la cuenta, Maxwell pagó con un billete de $100, el único que llevaba en el bolsillo esa mañana. Gary tomó el billete, lo examinó bajo la luz con una lentitud teatral, casi como si estuviera montando un espectáculo para el resto del comedor. Esto podría ser falso, anunció en voz alta, lo suficientemente alta para que varias mesas voltearan a mirar. Puede verificarlo con el banco si lo desea, respondió Maxwell con calma. Es dinero legítimo. Gary no verificó nada. Simplemente regresó unos minutos después con el cambio, contándolo frente a Maxwell con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La cantidad no cuadraba, faltaban casi $15. Creo que hay un error en el cambio, dijo Maxwell, sin alterar el tono de su voz. Aquí no cometemos errores, replicó Gary, cruzando los brazos. Tal vez usted no sabe contar. La frase cayó como una bofetada silenciosa sobre el comedor. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas, otras simplemente siguieron comiendo, fingiendo no haber escuchado nada. Ese silencio colectivo, esa indiferencia practicada, dolió a Maxwell tanto como las palabras de Gary.
Denise, que había estado observando desde la barra de servicio, se acercó tímidamente. Gary, yo tomé esa orden, puedo revisar la caja registradora, tal vez. Tú vuelve a tu estación, la cortó Gary, con una dureza que hizo que Denise retrocediera un paso. No necesito que una mesera de medio tiempo me corrija frente a los clientes. El guardia de seguridad, un hombre corpulento llamado Marshall, presenciaba toda la escena desde su puesto junto a la entrada. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Maxwell y por un instante pareció que iba a intervenir. Pero bajó la mirada y se quedó quieto, como una estatua entrenada para no ver lo que no convenía ver. La acusación que lo cambió todo. Maxwell podría haberse levantado en ese momento. Podría haber sacado su teléfono, hecho una llamada, y en cuestión de minutos Gary Wilson habría estado despedido. Pero algo en él, quizás la misma curiosidad que lo había llevado a comprar esta cadena de restaurantes, quizás el deseo de entender hasta dónde era capaz de llegar la crueldad humana cuando se sentía impune, lo hizo quedarse sentado. Quería ver hasta dónde llegaría Gary. No tuvo que esperar mucho. ¿Sabe qué?, dijo Gary, acercándose a la mesa con una expresión que mezclaba sospecha y desprecio, algo no me cuadra con usted. Entra aquí vestido así, paga con un billete grande, se queja del cambio. Voy a necesitar que vacíe sus bolsillos. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunos clientes sacaron sus teléfonos, grabando discretamente la escena, aunque nadie se atrevió a decir una palabra en defensa del hombre acusado. ¿Está insinuando que estoy robando?, preguntó Maxwell, y por primera vez su voz reveló una pizca de tensión, no por miedo, sino por la fotografía que llevaba en el bolsillo de su camisa. Estoy insinuando que aquí, en Magnolia Grill, no toleramos gente sospechosa, respondió Gary, alzando la voz para que todo el comedor lo escuchara. Vamos, vacíe los bolsillos. Ahora. Con una calma que ocultaba una tormenta interior, Maxwell comenzó a sacar el contenido de sus bolsillos, las llaves de su camioneta, un pañuelo, $11.50 en monedas sueltas que había estado guardando para la alcancía de Noah, y finalmente, una fotografía pequeña, algo desgastada en los bordes de tanto ser guardada y sacada. Era Noah. Su hijo, de 6 años, sonriendo frente a un pastel de cumpleaños, con un diente frontal faltante y ojos que eran el vivo reflejo de los de su madre. Gary tomó la fotografía entre sus dedos y la observó con una sonrisa burlona. ¿Este es su hijo?, preguntó, alzando la imagen para que otros pudieran verla. Con razón el niño se ve tan descuidado. Debería preocuparse más por darle una buena vida que por venir a restaurantes que no puede pagar. Algo se quebró dentro de Maxwell en ese instante. No fue ira lo que sintió, sino un dolor profundo y silencioso, el tipo de dolor que solo entienden quienes han criado solos a un hijo tras perder a la persona que amaban. Pero aún así, no habló. Aún así, no reveló quién era. Quería ver el final de esta historia. Monedas en el suelo, dignidad en juego. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, porque, evidentemente, no había nada que encontrar, Gary se dio cuenta de que su acusación no tenía fundamento. Cualquier persona con un mínimo de decencia habría pedido disculpas en ese momento. Cualquier gerente con sentido común habría entendido que había cruzado una línea grave, quizás hasta ilegal. Gary no era esa persona. En un último acto de crueldad gratuita, tomó las monedas que Maxwell había colocado sobre la mesa y las arrojó al suelo con un movimiento brusco de su brazo. Las monedas rodaron en todas direcciones, algunas deslizándose bajo mesas vecinas, y entre ellas cayó también la fotografía de Noah, que aterrizó boca abajo sobre las baldosas del restaurante. El comedor entero quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera los cubiertos hacían ruido. Recójalas, ordenó Gary, señalando el suelo con un dedo autoritario. De rodillas. Tal vez así aprenda dónde está su lugar, y de paso, le enseña a su hijo cuál es el suyo también. Fue en ese momento, al escuchar la mención de su hijo, al ver la imagen de Noah tirada entre monedas sucias en el suelo de un restaurante que,
sin que Gary lo supiera, le pertenecía por completo a Maxwell, que algo cambió en el aire. Denise dio un paso adelante, con lágrimas de indignación en los ojos, dispuesta a intervenir sin importarle las consecuencias. Marshall, el guardia de seguridad, finalmente se movió de su posición, aunque nadie supo en ese instante si era para detener a Maxwell o para detener a Gary. Pero Maxwell no necesitaba que nadie lo defendiera. La verdad sale a la luz. Maxwell se puso de pie lentamente. No corrió hacia las monedas. No se arrodilló. En lugar de eso, sacó su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta, marcó un número y, con voz tranquila pero firme, pronunció una sola frase que cambiaría el rumbo de esa mañana para siempre. Necesito que vengan de inmediato a Magnolia Grill. Soy Maxwell Owens. El nombre resonó en el comedor como una piedra lanzada a un lago en calma. Algunos comensales, familiarizados con las noticias financieras, reconocieron el nombre de inmediato, Maxwell Owens, el empresario que semanas atrás había protagonizado titulares por la adquisición multimillonaria de una de las cadenas de restaurantes más populares del país. Gary palideció. Su expresión de superioridad se desmoronó en cuestión de segundos, reemplazada por un pánico que no podía ocultar. Eso no es posible, tartamudeó. Usted no puede ser. Vine hoy vestido así precisamente para descubrir cómo se trata a las personas cuando creen que no vale la pena tratarlas con respeto, dijo Maxwell, con una voz que, sin necesidad de gritar, llenó cada rincón del restaurante. Y ahora lo sé. Se agachó él mismo, con calma, y recogió la fotografía de su hijo del suelo, limpiándola suavemente con el pulgar antes de guardarla de nuevo en su bolsillo. Luego recogió, una por una, las monedas dispersas, no porque Gary se lo hubiera ordenado, sino porque esas monedas eran para la alcancía de Noah, y ningún acto de humillación cambiaría eso. 20 minutos después, un equipo de representantes corporativos llegó al restaurante. Gary Wilson fue despedido en el acto, escoltado fuera del edificio ante la mirada de los mismos clientes que antes habían presenciado su crueldad en silencio. Lo que quedó después de la tormenta. Pero la historia de Maxwell Owens no terminó con el despido de un gerente abusivo. Ese mismo día, llamó a Denise a su oficina temporal dentro del restaurante. Fuiste la única persona en este lugar que intentó hacer lo correcto, le dijo. Eso vale más de lo que puedas imaginar. Semanas más tarde, Denise fue ascendida a subgerente de Magnolia Grill, con un aumento significativo de salario y la responsabilidad de ayudar a rediseñar el programa de capacitación de todo el personal de la cadena, un programa centrado en un principio simple pero poderoso: la dignidad de cada cliente, sin importar su apariencia, nunca es negociable. Marshall, el guardia de seguridad, tuvo una conversación más difícil con Maxwell. No fue despedido, pero recibió una advertencia clara: el silencio ante la injusticia, cuando se tiene el poder de detenerla, es también una forma de complicidad. Marshall, avergonzado pero agradecido por la segunda oportunidad, se convirtió con el tiempo en uno de los defensores más firmes de los empleados que sufrían tratos injustos en el restaurante. Maxwell Owens implementó, a partir de aquel incidente, un programa anónimo de visitas sorpresa en toda su cadena de restaurantes. Nunca más se presentaría con traje y corbata para evaluar sus negocios. Prefería la ropa sencilla, las mesas alejadas de la ventana, la mirada distraída de un gerente que no sospechaba nada. Porque había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que la verdadera medida del carácter de una persona, o de un negocio, no se revela en cómo tratan a quienes tienen poder, sino en cómo tratan a quienes, aparentemente, no lo tienen. Una lección para Noah, y para todos. Esa noche, cuando Maxwell llegó a casa, Noah corrió a abrazarlo como todos los días. Mientras cenaban juntos, el niño le preguntó por qué tenía una moneda pegada con cinta adhesiva en el bolsillo de su chaqueta. Maxwell sonrió, guardando para sí los detalles más dolorosos de aquel día, y simplemente respondió: es un recordatorio, hijo.
de que siempre, siempre debemos tratar a los demás con respeto, sin importar cómo estén vestidos ni que parezcan tener o no tener. Guardó la fotografía de Noah, ahora con una pequeña arruga en la esquina inferior, de vuelta en su billetera. Y por primera vez en años, sintió que su doble vida, la del padre humilde y la del magnate silencioso, finalmente tenía un propósito claro: usar su fortuna no solo para construir un imperio, sino para asegurarse de que nadie más tuviera que arrodillarse en el suelo de un restaurante para recoger monedas y su dignidad al mismo tiempo. La historia de Magnolia Grill se convirtió, con el tiempo, en una lección citada en programas de capacitación de atención al cliente en todo el país, un recordatorio de que las apariencias engañan, de que la amabilidad no cuesta nada, y de que, en cualquier mesa, en cualquier restaurante, el cliente sentado frente a ti podría ser, sin que lo sepas, la persona que sostiene tu futuro entre sus manos.